Lo que estás a punto de escuchar no es la versión pulida que aparece en comunicados oficiales ni en resúmenes académicos sobre la guerra en Afganistán. Según registros militares desclasificados y testimonios directos de veteranos de infantería, las patrullas de rutina, esas misiones que en el papel parecían simples desplazamientos de reconocimiento, se convirtieron en algunos de los episodios más psicológicamente destructivos del conflicto. No por grandes batallas, no por explosiones espectaculares, sino por algo mucho más silencioso, mucho más constante, mucho más corrosivo. Los informes coinciden en un punto incómodo. En Afganistán, el peligro rara vez se anunciaba. No había sirenas. No había advertencias claras. Solo caminos de tierra, aldeas aparentemente tranquilas y valles estrechos donde el silencio pesaba más que el ruido de las armas. Military Records show que la mayoría de las bajas no ocurrieron durante ofensivas planificadas, sino durante patrullas consideradas de bajo riesgo. Y eso, para quienes las caminaban día tras día, lo cambiaba todo. Presta atención a esto. Porque aquí no estamos hablando solo de táctica militar. Estamos hablando de la mente humana sometida a una amenaza permanente. En una guerra asimétrica, donde el enemigo no vestía uniforme, donde un agricultor podía ser solo un agricultor, o el observador que marcaba tu posición para una emboscada horas después. Cada paso era una decisión. Cada pausa, una duda. Cada mirada desde una ventana, una posibilidad letal. Las patrullas en Afganistán no comenzaban cuando los soldados salían de la base. Comenzaban la noche anterior. En la espera. En el pensamiento repetitivo. En la anticipación del ¿qué pasará si? Veteranos describen ese estado como una presión constante en el pecho, una sensación de alerta que nunca se apagaba. Dormían poco. Soñaban menos. Y aún así, al amanecer, volvían a ajustarse el equipo y a salir. Los caminos eran el primer enemigo. No por su dificultad geográfica, sino por lo que ocultaban. IEDs enterrados con precisión quirúrgica, activados por presión, por control remoto o simplemente por el peso exacto de una bota. Ingenios invisibles, diseñados no solo para matar, sino para mutilar. Para dejar marcas permanentes. Informes médicos militares detallan cómo incluso cuando una patrulla no sufría una explosión, el simple conocimiento de que podía ocurrir en cualquier momento alteraba la percepción del entorno. El suelo dejaba de ser suelo. Se convertía en una amenaza continua. Y luego estaban las aldeas. Lugares donde, en teoría, la misión era simple: presencia, observación, contacto con la población local. Pero en la práctica, eran escenarios de ambigüedad total. Niños que se acercaban demasiado. Hombres que observaban en silencio. Puertas que se cerraban lentamente al paso de la patrulla. Los soldados sabían que no podían interpretar esas señales con certeza. Y esa imposibilidad de leer el entorno, de saber quién era neutral, quién hostil, quién estaba fingiendo, desgastaba más que cualquier tiroteo. Aquí comienza la lista de las patrullas más aterradoras del conflicto afgano. No porque todas terminaran en combate, sino porque muchas no terminaron en nada visible. Y precisamente por eso, dejaron cicatrices profundas. La primera de ellas es la más común, la más repetida, y, según múltiples testimonios, la más mentalmente devastadora. La patrulla sin contacto. Durante horas, a veces durante días, unidades avanzaban sin un solo disparo, sin una sola explosión, sin una señal clara del enemigo. Pero eso no significaba seguridad. Significaba incertidumbre. Cada radio en silencio era una pregunta. Cada curva del camino, una posibilidad. Un veterano del ejército estadounidense describió estas patrullas como caminar dentro de una trampa que aún no se ha cerrado. No había alivio. No había resolución. Solo una tensión que se acumulaba lentamente, como un resorte comprimido. Sensorialmente, estas misiones eran agotadoras. El sonido del viento podía parecer un movimiento. Una sombra, una figura. El calor amplificaba el cansancio. El sudor nublaba la vista. Y aún así, la mente se negaba a relajarse. Porque en Afganistán, el ataque que no ocurre hoy, puede ocurrir mañana. O en la siguiente patrulla. O justo cuando crees que nada va a pasar. El impacto psicológico de estas experiencias fue profundo. Documentos posteriores al despliegue revelan altos índices de ansiedad crónica, hipervigilancia y dificultad para desconectarse incluso años después del regreso. Para muchos, el verdadero combate no fue el enfrentamiento armado. Fue la espera interminable. La sospecha constante. El desgaste silencioso. Y esto es solo el comienzo. Si la patrulla sin contacto era una tortura lenta, la siguiente elevaba el miedo a un nivel más primitivo.
más visceral. Según reportes operativos y declaraciones de veteranos, hubo misiones donde el enemigo nunca se mostró, pero dejó señales claras de que estaba allí. Observando, midiendo, esperando. Esta era la patrulla de la presencia invisible. Y psicológicamente, fue una de las más destructivas de toda la guerra en Afganistán. Presta atención, porque este tipo de patrulla rompía una regla básica del combate, la necesidad de identificar una amenaza concreta. Aquí no había disparos. No había siluetas claras. Solo indicios. Huellas recientes alrededor del perímetro. Cables apenas visibles sobresaliendo del suelo. Cambios sutiles en la conducta de los habitantes locales. Detalles mínimos que, en conjunto, gritaban una sola cosa: no está solo. Military Records show que muchas de estas patrullas se realizaban en valles estrechos, donde la geografía jugaba a favor de la insurgencia. Montañas altas. Líneas de visión limitadas. Senderos que obligaban a avanzar en columna. En esos entornos, el soldado no sentía que avanzaba hacia el enemigo. Sentía que el enemigo ya estaba allí. Encima. Alrededor. En todas partes. Veteranos describen una sensación recurrente, la de estar siendo observado constantemente. No una sospecha vaga, sino una certeza incómoda. Miradas desde las colinas. Destellos breves que desaparecían al enfocar. El sonido seco de una piedra rodando, imposible de ubicar. La radio permanecía en silencio, pero ese silencio no era tranquilidad. Era amenaza. Desde el punto de vista técnico, estas patrullas eran un campo minado psicológico. El enemigo utilizaba observadores no armados, a veces niños o ancianos, para marcar rutas, contar efectivos, identificar patrones. La patrulla lo sabía. Y aún así, no podía hacer nada. No había reglas claras para actuar. No había un blanco legítimo. Solo la certeza de que cada movimiento estaba siendo registrado. Un informe interno del ejército estadounidense señala que esta imposibilidad de reaccionar generaba una sensación de impotencia extrema. El soldado estaba entrenado para responder, para neutralizar amenazas. Pero aquí, la amenaza era abstracta, difusa, invisible. Y eso erosionaba la confianza en el propio juicio. ¿Estoy imaginando esto? ¿O realmente nos están siguiendo? Sensorialmente, estas misiones eran asfixiantes. El aire parecía más denso. El casco pesaba más. El sonido del propio equipo, el roce del chaleco, el clic metálico del arma, se volvía ensordecedor. Algunos veteranos relatan que, en medio de estas patrullas, el cuerpo entraba en un estado de alerta tan elevado que incluso respirar parecía un acto ruidoso. Un riesgo. Y luego estaba el momento más perturbador. El regreso. Porque muchas veces, después de horas bajo esa presión, no ocurría nada. No había emboscada. No había explosión. La patrulla volvía a la base aparentemente intacta. Pero mentalmente, algo se había quebrado. El enemigo había demostrado su poder sin disparar una sola bala. Las consecuencias psicológicas fueron profundas. Documentos posteriores al conflicto muestran que este tipo de exposición prolongada a una amenaza invisible incrementó los casos de paranoia funcional, hipervigilancia extrema y dificultades severas para confiar en el entorno, incluso en contextos civiles. Para muchos, el mundo dejó de sentirse neutral. Siempre había algo oculto, algo esperando. Y sin embargo, estas patrullas no eran las más letales. No todavía. Porque a continuación viene la misión donde la amenaza deja de ser abstracta y se vuelve repentinamente real. Súbita. Violenta. Irreversible. Lo que diferenciaba a la guerra en Afganistán de conflictos anteriores no era solo la asimetría. Era la forma en que la violencia irrumpía sin transición. Sin aviso. Sin lógica aparente. Después de patrullas marcadas por la espera y la amenaza invisible, llegaba la misión que muchos veteranos describen como el punto de quiebre psicológico definitivo, la patrulla interrumpida. Aquella donde nada parece fuera de lugar, hasta que todo explota. Según informes operativos y reconstrucciones posteriores, estas patrullas solían comenzar como cualquier otra. Mismo trayecto. Mismo horario. Mismas aldeas. La rutina, cuidadosamente observada por la insurgencia, se convertía en el arma principal contra quienes la ejecutaban. No había errores evidentes. No había imprudencia. Solo repetición. Y en Afganistán, repetir era peligroso. Presta atención a este detalle. Los dispositivos explosivos improvisados no se colocaban al azar. Se sembraban con paciencia. Se probaban. Se ajustaban. Se observaban durante días, incluso semanas.
Military Records show que muchos IEDS eran activados manualmente, esperando el momento exacto, el vehículo correcto, el soldado correcto, la distancia correcta. No buscaban solo matar. Buscaban quebrar. La patrulla avanzaba. El entorno parecía igual. El polvo suspendido en el aire. El sol golpeando con fuerza. Conversaciones mínimas por radio. Y entonces, sin transición, el mundo se partía en dos. Una detonación seca. Un golpe brutal. Silencioso por una fracción de segundo, y luego el caos. Veteranos describen ese instante como una desconexión total. El cerebro tarda en procesar lo ocurrido. El cuerpo reacciona antes que la mente. Oídos zumbando. Visión fragmentada. Gritos que llegan amortiguados, como si vinieran desde muy lejos. La patrulla, que segundos antes avanzaba con tensión controlada, entra en un estado de supervivencia pura. Desde el punto de vista técnico, estas emboscadas eran quirúrgicas. El enemigo no siempre abría fuego inmediatamente. A veces esperaba. Observaba la reacción. Medía el tiempo de respuesta. En otras ocasiones, la explosión era seguida por disparos precisos desde posiciones elevadas, obligando a los soldados a cubrirse en terreno desfavorable. Cada segundo contaba. Cada decisión tenía consecuencias irreversibles. Sensorialmente, el recuerdo es persistente. El olor metálico. El polvo mezclado con humo. El peso repentino del silencio cuando el fuego cesa. Y luego, lo peor, el recuento. ¿Quién responde? ¿Quién no? Informes médicos indican que incluso en patrullas con pocas bajas físicas, el impacto psicológico era devastador. La mente asociaba para siempre ese entorno, ese tipo de camino, ese silencio previo, con la explosión. Un veterano de infantería describió estas patrullas como el momento en que Afganistán te enseña que nada es neutral. Caminos, rutinas, paisajes, todo se convierte en un posible detonante mental. Y lo más perturbador es que, tras el ataque, la patrulla debía continuar. No había cierre. No había pausa emocional. El peligro seguía presente. Las consecuencias a largo plazo fueron profundas. Trastornos de estrés postraumático, reacciones exageradas a ruidos fuertes, incapacidad para relajarse en espacios abiertos. Documentos de seguimiento psicológico muestran que muchos soldados revivían estas patrullas no como recuerdos, sino como sensaciones corporales. El cuerpo recordaba antes que la mente. Y aún así, incluso esta violencia súbita no representaba el nivel más alto de terror psicológico. Porque existe un tipo de patrulla aún más devastador. Una en la que el enemigo no busca explosiones ni enfrentamientos abiertos. Una misión donde el arma principal no es la pólvora, sino la duda moral. Y las decisiones tomadas en segundos que persiguen a una persona durante toda su vida. Hay patrullas que dejan heridas visibles. Otras dejan cicatrices que no aparecen en ningún informe médico. Pero hubo un tipo de misión en Afganistán que, según testimonios coincidentes y evaluaciones psicológicas posteriores, causó un daño distinto. Más profundo. Más silencioso. La patrulla de la decisión irreversible. Estas misiones no se caracterizaban por explosiones ni por emboscadas clásicas. Su peligrosidad residía en algo mucho más complejo, la ambigüedad humana. En entornos donde la línea entre combatiente y civil era casi inexistente, los soldados se veían obligados a tomar decisiones en segundos, con información incompleta y consecuencias permanentes. Presta mucha atención a esto, porque aquí es donde la guerra deja de ser solo física. Durante patrullas en aldeas rurales, los soldados debían interactuar con la población local. Ancianos, mujeres, niños, comerciantes, personas que, en teoría, no representaban una amenaza. Pero Military Records show que la insurgencia utilizaba precisamente ese espacio gris para operar. Mensajeros desarmados, vigías encubiertos, atacantes que dejaban el arma a metros de distancia, esperando el momento adecuado. El soldado avanzaba sabiendo que cualquier gesto podía ser interpretado de múltiples formas. Una mano dentro de la túnica. Un movimiento brusco. Una mirada que se sostenía demasiado. No había tiempo para análisis profundo. Solo instinto. Entrenamiento. Y miedo. Mucho miedo. Veteranos relatan situaciones donde un individuo se aproximaba rápidamente a la patrulla. Las reglas de enfrentamiento exigían advertencias. Gritos. Señales. Segundos que parecían eternos. ¿Es un civil confundido? ¿Un suicida? ¿Un señuelo? El cuerpo entraba en alerta máxima. El dedo rozaba el gatillo. La mente gritaba escenarios posibles. Y entonces, había que decidir. Sensorialmente,
Esos segundos eran insoportables. El entorno se estrechaba. El sonido desaparecía. La visión se fijaba en un solo punto. El corazón golpeaba con violencia. Algunos describen la sensación como estar atrapado dentro de su propio casco, aislado del mundo. Cuando la decisión se tomaba, disparar o no disparar, el resultado marcaba para siempre. En muchos casos, no hubo explosión. No hubo ataque. El individuo se detenía. Se alejaba. La patrulla seguía. Pero el daño ya estaba hecho. Porque la mente del soldado quedaba atrapada en el qué hubiera pasado si. Informes psicológicos posteriores señalan que estas situaciones generaron altos niveles de culpa anticipada, incluso cuando no hubo bajas. El cerebro revivía una y otra vez el escenario, buscando una certeza que nunca llegaba. En otros casos, la decisión tuvo consecuencias fatales. Y aunque los informes oficiales cerraran el incidente como amenaza neutralizada, el peso emocional permanecía. No como una escena clara, sino como una sombra persistente. Una duda que regresaba en el silencio. En la noche. En la vida civil. Estas patrullas eran devastadoras porque no ofrecían alivio. No había enemigo claramente derrotado. No había sensación de victoria. Solo una carga moral que el soldado debía llevar solo. Y lo más perturbador es que, al día siguiente, debía volver a patrullar. Volver a decidir. Volver a arriesgarlo todo en segundos. Para muchos, aquí se rompió algo fundamental. La confianza en el propio juicio. La certeza de estar haciendo lo correcto. Documentos de seguimiento muestran que estas experiencias estuvieron estrechamente relacionadas con depresión severa, aislamiento social y dificultad para reintegrarse a la vida civil. Y aún así, existe una patrulla final. Una que combina todos los elementos anteriores. La espera. La invisibilidad. La explosión. La duda moral. Una misión que, para muchos veteranos, definió lo que significaba realmente sobrevivir en Afganistán. Es la más traumática, la más recordada y la más difícil de narrar. La última patrulla no tenía nombre oficial. No aparecía destacada en los planes operativos ni en los informes diarios. Y, sin embargo, es la que más se repite en los testimonios de veteranos cuando se les pregunta cuál fue la experiencia más perturbadora de la guerra en Afganistán. Porque esta misión no era un evento aislado. Era la suma de todas las anteriores. La patrulla del desgaste total. Presta atención, porque aquí el enemigo ya no es solo externo. Estas patrullas ocurrían después de semanas, a veces meses, de salidas constantes. El cuerpo estaba cansado. La mente, saturada. El soldado ya había caminado caminos minados. Ya había sentido miradas invisibles desde las colinas. Ya había vivido explosiones repentinas y decisiones morales imposibles. Pero aún así, debía salir de nuevo. Como si nada de eso hubiera pasado. Military Records show que, en esta fase del despliegue, los errores aumentaban. No por falta de disciplina, sino por agotamiento cognitivo. El cerebro humano no está diseñado para permanecer en alerta máxima de forma prolongada. Y Afganistán exigía exactamente eso. Día tras día. Patrulla tras patrulla. En estas misiones finales, el miedo ya no se manifestaba como adrenalina. Era algo más pesado. Más lento. Una sensación constante de fatalismo. Veteranos describen una idea recurrente, no es si va a pasar. Es cuando. Cada salida se sentía como una cuenta regresiva invisible. Sensorialmente, todo era más intenso y, al mismo tiempo, más distante. Los colores parecían apagados. Los sonidos, lejanos. El cuerpo se movía por hábito. El entrenamiento tomaba el control porque la mente ya no tenía energía para anticipar cada escenario. Y eso, paradójicamente, era peligroso. Porque la guerra asimétrica no perdona la rutina. Estas patrullas no siempre terminaban en contacto. Muchas regresaban sin disparos, sin explosiones. Pero el daño se acumulaba. El soldado ya no regresaba igual a la base. Regresaba más vacío. Más desconectado. Informes psicológicos posteriores identifican este estado como desgaste operacional extremo, una combinación de hipervigilancia, apatía emocional y dificultad para sentir alivio incluso en entornos seguros. Y luego llegaba el regreso a casa. Aquí es donde el impacto real de estas patrullas se hacía evidente. Porque el cuerpo volvía. Pero la mente seguía patrullando. Caminando calles civiles como si fueran valles afganos. Observando manos. Analizando silencios. Reaccionando a ruidos cotidianos como si fueran detonadores. Para muchos, la guerra no terminó con el vuelo de regreso.
Simplemente cambió de escenario. Las patrullas más aterradoras de Afganistán no siempre dejaron nombres en monumentos. No siempre produjeron estadísticas impactantes. Pero dejaron huellas profundas en quienes las vivieron. Enseñaron que sobrevivir no siempre significa salir ileso. A veces significa cargar con recuerdos, sensaciones y decisiones que no se pueden abandonar. Este relato no busca glorificar el conflicto. Busca recordar el costo humano real. El psicológico. El invisible. Honrar a quienes caminaron esos caminos sabiendo que el peligro nunca anunciaba su llegada. Y reconocer que, para muchos veteranos, la batalla más difícil comenzó después de la última patrulla. Si este contenido te ayudó a comprender una dimensión menos visible de la guerra, considera apoyar el canal con un like y suscribirte. Estas historias importan. Porque mientras sean contadas, no serán olvidadas.